Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia también. Excelentísimos señores consejeros de Sanidad y Salud de Castilla y León, Cantabria e Islas Baleares, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España, presidentes de colegios, permanente del Consejo General, autoridades, señoras, señores, amigos, todos. El tema que nos lleva hoy es, y por el que está esta intervención, es sostenibilidad del sistema sanitario. No sé si deseamos o queremos que se sostenga el sistema sanitario tal cual lo tenemos en este momento, pero sí es importante si el sistema sanitario es viable en este momento, considerando, y algunos consideramos, que una parte del sistema sanitario en este momento ya no es viable y que si no se toman las medidas oportunas, la viabilidad está en entredicho. Pero también es cierto que tiene tal complejidad que se necesitaría semanas o meses con la participación de numerosos actores para llegar a un diagnóstico correspondiente. Y después, cuando llegáramos a ese diagnóstico, pues necesitaríamos también un gran pacto por la sanidad para que nos pusiéramos de acuerdo todos los actores, principalmente los propios partidos políticos. Es cierto también que hace unos meses en Santander hicimos un acto parecido, no así, pero parecido, hablando del Pacto por la Sanidad, y llegamos a un acuerdo, de que es imposible o dificilísimo llegar a un pacto por la sanidad nacional, pero sí consideramos que se pueden llegar a pactos puntuales en autonomías o pactos puntuales en autonomía por temas puntuales. Una cosa sí tengo clara yo en particular, que ayer hablábamos y hemos hablado mucho de equipos multidisciplinares, pero pienso y digo que el sistema no tendría ni sostenibilidad ni viabilidad, el sistema sanitario, sin la existencia del médico. Luego diré otras dos palabras sobre este tema que me parecen de importancia total. En 90 minutos daremos, porque no puede ser de otra manera, unas pinceladas sobre la viabilidad y sostenibilidad del sistema sanitario. No hay para más cuando antes he dicho que necesitaríamos semanas o meses o más para llegar a un diagnóstico y sobre todo un acuerdo. Las pinceladas serán sobre la jornada laboral del médico, que consideramos y considero que es absolutamente línea fundamental para la viabilidad y el funcionamiento del sistema sanitario, la atención primaria, la demografía médica y la prescripción de enfermería. La prescripción de enfermería tardaremos pocas palabras en decirlo y en que nos comenten los consejeros, pero lo traigo también a colación porque la Dirección de Enfermería ha dicho que sin la prescripción por parte de enfermería el sistema sanitario no sería viable. El Sistema Nacional de Salud ha cumplido con creces los objetivos que motivaron su creación, proporcionándonos unos indicadores sanitarios impensables en los años 80, y evidentes han sido los cambios sociales, pero también demográficos y sanitarios, aunque apenas los ha sufrido el Sistema Nacional de Salud desde su creación. Este desequilibrio y la escasez de cambios normativos están poniendo en riesgo su viabilidad. Por lo tanto, parece justificado pensar que el Sistema Nacional debe y tiene que transformarse si quiere seguir siendo útil para la sociedad española. Nos preocupa la sostenibilidad y viabilidad de nuestro sistema de salud y es imprescindible que se mantenga sin menoscabo de la calidad de su servicio. Un sistema de salud es justo cuando ofrece una medicina de máxima calidad para todos los ciudadanos con independencia de su posición o condición. Para intentar buscar diferentes puntos de vista sobre la viabilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, tenemos con nosotros 3 consejeros de Sanidad con situaciones muy diferentes. Uno es titular pluriprovincial, con gran dispersión geográfica y envejecimiento de la población, y en concreto, aquí está a mi izquierda, Alejandro Vázquez Ramos. Alejandro es, consejero de la comunidad en la que yo trabajo y vivo, y desde luego a lo largo de mi vida que he tratado con todos los consejeros que han pasado por la consejería desde hace muchísimos años, para mí, desde luego, es la persona que por
conocimientos profesionales y por su actividad profesional como nefrólogo, después diré, tanto en el ambiente, en el ambiente político que se mueve, como en el tema de su desarrollo en la función pública, pues es una persona de máximo interés para todos nosotros en este acto y en todo lo que él trabaja. Es especialista en nefrología, funcionario de escala de sanitarios locales, ha sido director médico, por lo tanto, en gestión en diferentes sitios de España, Formentera, Zamora, Burgos. Es procurador de Cortes en este momento de Castilla y León, por lo tanto, conoce perfectamente la política y además ha sido portavoz de Sanidad en las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular. Es vicepresidente del Consejo Interterritorial de Sanidad y actualmente es consejero de nuestra comunidad. Nos acompaña también el máximo responsable sanitario de una comunidad uniprovincial, César Pascual Fernández, funcionario de carrera y profesor. Es una persona que se ha dedicado en su vida absolutamente, yo creo, a todo lo que uno se puede presentar y trabajar. Por lo tanto, es una persona que desde luego es un lujo tenerlo con nosotros aquí. Funcionario de carrera y profesor de diferentes universidades y director de máster de gestión sanitaria, ha sido viceconsejero y director general de coordinador de asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid, director general del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presidente de la sociedad, director gerente de diferentes hospitales en la Comunidad de Madrid, delegado del Gobierno para el Plan Nacional de la Droga, subsecretario del Ministerio del Interior, director general de Acción Social del Gobierno de Cantabria, director general de Bienestar Social del Gobierno de Cantabria y actualmente es consejero de Salud del Gobierno de Cantabria. Y por último, contamos también con la presencia de Manuela García Romero. Con ella sí he convivido durante los últimos 2 o 3 años, ¿no? Y desde luego es una persona, bueno, pues que yo creo que a ella sí la conocéis todos vosotros. Es médico especialista en anestesia y reanimación, ha sido vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios de Médicos de España, presidenta de la Sociedad Balear de su especialidad de anestesia y reanimación, presidenta y secretaria general del Colegio de Médicos de Baleares. Conoce también perfectamente lo que es el sindicalismo médico y la representación del mundo laboral y hoy es consejera de Salud del Gobierno de las Islas Baleares con sus características especiales, que es las relacionadas con la insularidad. Hubiera sido deseable, y me hubiera gustado, en esto la participación de un consejero, como veis, los 3 consejeros son del Partido Popular. Me hubiera gustado tener, hace unos meses, hice un acto parecido en el Colegio de León, por el tema con el Consejo General de Colegios de Médicos de Castilla y León, e invitamos a un consejero de los pocos que tiene el Partido Socialista y que tuvo una acción indudablemente positivísima, que es el consejero de Castilla-La Mancha, pero que por motivos personales no ha podido asistir. Y, por supuesto, nos hubiera gustado y me hubiera gustado que estuviera la ministra de Sanidad. Creo que un acto de este tipo, que vamos a hacerlo en 90 minutos con preguntas de todo tipo, deberíamos de hacerlo desde el Consejo General de Colegios de Médicos, contando absolutamente con todas las fuerzas de todo tipo, sociales, sindicales, profesionales, consejos, sociedades científicas, con el tiempo necesario para tratar este tema y sacar unas conclusiones, un diagnóstico y unas conclusiones. Esto son pinceladas lo que vamos a hacer, pero deberíamos de hacerlo y creo que el Consejo General de Colegios de Médicos es el que lo debe de proporcionar y hacer. El sistema sanitario, en el sistema sanitario participan muchos actores, y todos son necesarios. Pero el eje fundamental del sistema sanitario, fundamental, no quiere decir que sea el único, fundamental, es el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y su tratamiento. Y eso es exclusivamente competencia del médico. Por lo tanto, todo lo que afecte al médico afectará a la viabilidad del propio sistema sanitario. Eso no lo puede olvidar nadie. Y si lo olvidamos, pues tenemos los problemas correspondientes. Esto que digo, que lo he dicho hace mucho tiempo, lo digo y lo diré, no es algo que le guste a mucha gente, pero indudablemente en el acto que estamos en este momento todos somos, creo, médicos,
y está claro que sin el médico no existiría el sistema sanitario tal cual lo entendemos, existiría otra cosa. La primera cuestión que planteamos es la jornada laboral. La jornada laboral es el eje, o pienso que es el eje, y sin la jornada laboral y un análisis pormenorizado de la jornada laboral es complicado la viabilidad del propio sistema. Y en este momento existe un grandísimo debate entre los médicos por el cambio de lo que es la jornada que hemos tenido y tenemos en este momento de 7 horas ordinarias y 17 complementario. Pero no es solamente de los médicos y sobre todo de los médicos más jóvenes este tema, sino que la propia ministra y su partido político que forma parte del Gobierno parece estar alineados con posibles cambios en la propia jornada laboral. Los cambios que se pueden producir supondrán, si se hacen, un antes y un después en el propio sistema. Pero indudablemente, como todos sabéis y sabemos, el escenario es mucho más complejo en sí. Si cambiamos el modelo, ¿cuál sería la alternativa? Sabemos que existe una brecha generacional en este momento de los médicos que tienen por encima de 55 años, que como muchos de vosotros sabéis, en el año 95 se hizo una huelga por parte de CENS, en la cual uno de los puntos era llevar la exención de guardias de aquellas personas que tienen, aquellos médicos que tienen o tenían en aquel momento más de 55 años. Esto ha llevado, no pasó nada durante años, pero esto ha llevado a una situación difícil, principalmente en hospitales donde el número de médicos es reducido. Las generaciones más jóvenes parece ser que están en desacuerdo con que la jornada sea esta. Y lo que sí es cierto es que vemos en redes sociales hablar sobre este tema en muchas personas que no saben absolutamente nada del mundo laboral y que dan ideas, o parece ser que quieren decir, pero desde luego soluciones no tienen ninguno porque ese es un tema de máxima complejidad. No conocemos, o yo por lo menos no conozco, estudios que puedan hablar sobre este tema razonablemente que se hayan hecho, pero irremediablemente los unos, los otros o todos conjuntamente deberemos de hacer y tenemos que hacer un estudio sobre la jornada laboral, si esto es así, si cómo tiene que ser. Y por lo tanto, mi primera pregunta a los tres consejeros es: ¿creen que se debería cambiar la jornada ordinaria de 7 horas por la mañana y la jornada complementaria de 17 de diario y de 24 horas de fin de semana? Porque cuando se hablan en redes sociales y por algunas personas, en vídeos que vemos que son virales en muchas partes en todo el país, se habla de jornada de guardia de 24 horas. La jornada es de 17 horas los días de diario y de 24 horas los sábados y los domingos. Las 7 horas de la mañana es otra cosa. Y que considerarían como alternativa a esta jornada laboral, porque esto va a ser lo que va a ocurrir, el debate que va y que tenemos en este momento entre muchos médicos de los más jóvenes, porque esto tendrá connotaciones si existe un cambio en los que hacen guardias, derechos adquiridos, cómo lo tienen, no quiero hacerlo, y los más jóvenes quieren otra cosa, por lo tanto es un tema difícil, pero imprescindible, y si no lo tomamos tendremos problemas. Por lo tanto, empiezo, si te parece bien, por ti y nos comentas cuál es la idea desde Castilla y León y que ti como consejero de qué debería de ocurrir con el debate que ocurre sobre la jornada. Bueno, pues, ¿se me oye? Sí, ahora. Pues muchas gracias y en primer lugar quiero agradecer a la Organización Médico Colegial y al Consejo de Colegios Médicos de España la invitación que se me hace para poder compartir con todos ustedes estas reflexiones y, cómo no, agradecer también las elogiosas palabras que ha tenido José Luis Díaz Villarí, totalmente inmerecidas hacia mi persona. Son palabras de un amigo y por lo tanto siempre están condicionadas a esa amistad. Verdaderamente el tema que se nos presenta es un tema muy complejo y yo creo que es un tema además que es básico en cuanto a la sostenibilidad del sistema sanitario, y no solamente entendiendo la sostenibilidad por el aspecto económico, sino también por la situación que esa jornada laboral puede crear dentro de los
médicos y de su situación, de su comodidad o incomodidad dentro del sistema, situación de la comodidad o incomodidad de los médicos en el sistema, que es muy importante para que el sistema sea sostenible. Y verdaderamente, bueno, en 5 minutos voy a ver si saco toda mi alma de parlamentario, que como generalmente tenemos 5 minutos para hablar, e intento darles mi opinión al respecto. Y yo creo que para ello lo mejor es saber de dónde venimos, cómo estamos y cuáles son los retos que se nos presentan ante esta situación de la jornada laboral. Venimos de una jornada laboral que prácticamente, salvo variaciones en cuanto al número de horas de cómputo horario, no ha sufrido modificación desde el año 66, con alguna modificación en los años 70, en 77, en el 92, después de un acuerdo entre las centrales sindicales y el INSalud, y por último, pues queda reflejada en el 2003 en la Ley del Estatuto Marco y en mi comunidad en el 2007. Es decir, que tenemos una jornada laboral que, si fuéramos generosos, podríamos decir que está próxima a la jubilación. Ya prácticamente llega a los 60 años la jornada laboral. Por lo tanto, ese ya es un hecho que nos marca la diferencia. Es decir, la jornada laboral, tal y como la conocemos, no ha evolucionado muy poco, mientras que el sistema, los profesionales y la sociedad ha evolucionado mucho. ¿Qué nos lleva a tener? Pues nos lleva a tener la típica jornada en Castilla y León, de 8 a 3 de la tarde, salvo alguna tarde, de modo que se llegó a un acuerdo con las centrales sindicales para hacer una tarde a la semana, y realmente, bueno, pues esto siempre ha generado problemas a nivel de la gestión, siempre ha generado protestas a nivel de la gestión, siempre ha generado protestas a nivel, o menos protestas, pero también alguna a nivel de los usuarios, que veían que buena parte del tiempo estaban sin utilizar los recursos sanitarios y no podían acceder a ellos, pero ahora últimamente estamos asistiendo también a protestas por parte de los médicos con la jornada laboral, lo cual cambia totalmente el marco. Se ha abierto una espita importante, que es con el tema de las guardias de 24 horas o 48 horas, pero realmente yo creo que tenemos que tener en cuenta, a la hora de analizar esto, varias cosas antes de tomar decisiones, que, como ha dicho además el doctor Díaz Villar y José Luis, no hay un estudio, yo no conozco tampoco que haya un estudio que lo diga. ¿Qué situaciones tenemos? Bueno, pues tenemos el número. No conocemos exactamente estos estudios, el número de médicos que haría falta para cambiar el modelo que tenemos ahora mismo. No es claro, todos parece que decimos que el cambio a otros sistemas, digamos que, entre comillas, de turnificación, nos va a llevar más profesionales, pero no lo tenemos seguro. Tampoco sabemos cuánto más nos va a costar esa situación. Segunda incertidumbre. Y tercera incertidumbre, y muy importante, ¿qué hacer con los derechos adquiridos de muchos compañeros médicos que son mayores de 55 años, entre los que me incluyo, y que tienen el derecho de exención de guardias? Por lo tanto, se hablan muchas incógnitas que, por supuesto, en 5 minutos no vamos a poder resolver, ni en mucho más tiempo, pero lo que sí que estamos obligados todos, yo creo que es algo importante, es abordar este tema dentro de los foros que hay que abordarles, por supuesto, los foros profesionales e incluso los foros políticos y los foros de decisión a nivel del Consejo Interterritorial, y es mandatorio e importante hacer un estudio serio, fiable y participativo de todas las partes para saber exactamente dónde estamos y qué posibilidades hay, porque realmente no sea que aquello que, por mover el sistema mal, todavía nos perjudiquemos más los profesionales y al propio sistema. Creo que, lamento ser tan general, pero no, desde luego hay que transformar el sistema sanitario, no solamente en la jornada laboral, sino en otras muchas cosas, si queremos mantener la sostenibilidad, pero, como digo, la jornada laboral es una de las bases fundamentales de la sostenibilidad del sistema. Muy bien. Después hacemos algún comentario más sobre qué nos pasa en algunos sitios. César, si importa. Buenos días y muchísimas gracias. Intentaré ir modulando mi voz, a ver si me aguanta hasta las 2 de la tarde. Y muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro, que encantado de acompañarles en esta convención. El tema de la jornada laboral presenta muchas aristas, porque no olvidemos que no estamos hablando solo de jornada laboral, estamos hablando de retribuciones. La guardia está reconocida como una retribución, por tanto, cualquier modificación es una modificación retributiva. Y luego, es verdad, como decía Alejandro, que la jornada no ha cambiado en tantos años, pero sí ha cambiado el contenido. La guardia de antes, que se hacía para atender urgencias nada más, ha pasado a ser atención continuada, con lo cual
la carga de trabajo durante la guardia ha cambiado sustancialmente. Y a raíz de eso, precisamente, fue cuando los médicos mayores de 55 años, por la atención continuada, podían estar 17 horas metidos en un quirófano y empezaron a reclamar. No es lo mismo que antes, que estaban, digamos, una especie de retén por si venía una urgencia, pero no tenían esa presión asistencial. Y luego, las generaciones jóvenes, que aparte de no querer las guardias, quieren unas jornadas laborales distintas, quieren jornadas laborales para hacer conciliación, horarios deslizantes, quieren un planteamiento absolutamente distinto del que tenemos. Y yo creo que por ahí debemos ir a jugar. Tendremos que ir como muy bien marcaba Alejandro, a revisar el modelo de funcionamiento del centro. Probablemente caben horarios deslizantes y haya gente que le interese trabajar de 9 a 4, de 9 a 5, de 10 a 6, porque le da tiempo a llevar a los niños al colegio, recogerlos luego, y puedas ir por ahí alguna parte del trabajo, canalizarlo. Por otra parte, alguien tiene que garantizar la asistencia 24 horas, y ahí probablemente tengamos que quitarle la carga de atención continuada y tengamos que tener médicos que hagan esa atención continuada, pero separado de lo que es la guardia, para que la presión durante tantas horas de trabajo no sea tan grande. Probablemente tengamos que revisar guardias que todos sabemos que son retribuciones, que no son necesarias, pero que están ahí y que es muy difícil quitarlas porque son tradicionales, y cuando te das cuenta, pues, el número de profesionales que tengo de guardia, hombre, no tiene sentido, pero como se han ido consolidando en el paso del tiempo, es tremendamente complejo abordarlo. Y personalmente creo que el esfuerzo no es detenernos solo en la guardia 24 horas, que es para hacer, que es donde nos lleva, que todos estaríamos de acuerdo que 24 horas más las 7 de jornada normal es excesivo. Esto lo compartiríamos todos, pero es que es algo más que todo eso. Es que yo no creo que el sistema de turnos como enfermería sea para los médicos, en absoluto, porque eso sería una fragmentación asistencial, sería un desastre. Por tanto, ese sistema no sería planteable, pero sí otros sistemas en los cuales se haga atención continuada por la tarde, independientemente de la guardia, sí que podamos conjugar horarios flexibles y diferentes con profesionales, incluso pues cuando ahora se está hablando de jornadas de 4 días, pues también pues profesionales que hagan una jornada de 8 horas diarias, no de 7, y librando un día. O sea, yo creo que tenemos herramientas ahora legales para sentarnos a discutirlo sin que implique pérdida de retribuciones, y porque ese es el principio fundamental. Nadie pueda perder ninguna retribución para poderse sentar en una mesa. Si alguien plantea que se va a perder retribución, no se va a querer sentar a negociar nada. Y ir planteando todos estos mecanismos que ahora la ley nos permite para ir jugando, para contentar a colectivos de mayores de 55 años, para contentar a colectivos de jóvenes profesionales de 32, 33 años, que para ellos es muy importante ir al gimnasio, y lo es, para contentar pues, a todo el colectivo que tenemos. Muy bien. Manuela. Bueno, buenos días a todos, y en primer lugar agradecer a la Organización Médica Colegial la invitación a compartir este foro, y al doctor Villari por invitarme a esta mesa. Yo creo que las guardias suponen, o la cuestión de las guardias que se ha llevado ahora a cabo, es un problema generacional, o es una cuestión generacional. No le quiero llamar un problema, pero realmente creo que la generación que viene detrás nuestra pues tiene otros valores, necesita siente otras necesidades en su vida, como conciliación de la vida familiar y profesional, y ve obsoleto el anterior sistema de guardias. También tengo que decir que cuando yo terminé la medicina, las guardias era algo que ni siquiera me planteé, me la dieron como obligatorias y yo iba. De hecho, la última guardia la hice 3 días antes de coger la consellería. Con lo cual, en este sentido, tenemos que considerar, en primer lugar, que la mayor parte una parte importante de la retribución variable de nuestro sueldo viene por parte de las guardias, ¿no? Entonces es un modelo al que hay que ir dándole una vuelta, pero de encaje fino,
Porque, por un lado, están las necesidades a nivel profesional. Y yo creo que, a pesar de que las autonomías que tenemos en los tres, desde el punto de vista demográfico, son bastante diferentes, creo que hay un problema común en todas ellas, que es el déficit de profesionales. Es verdad que lo primero que necesitaríamos es un estudio serio que nos dijera que si pasamos de guardias a turnos, qué parte de profesionales o el número de profesionales que necesitaríamos, porque realmente es la primera cuestión desde mi punto de vista. Luego también qué recursos desde el punto de vista material necesitaríamos. Y por otro lado, tenemos que pensar que a los que vienen detrás nuestra hay una parte importante de la actividad que se realiza en la guardia que no la vas a ver en tu vida profesional como no hagas una guardia. Entonces, esa situación, como no pasemos a un estado de turnos, es también un elemento que te vas a perder en tu vida profesional, con lo cual es una situación bastante compleja. Y yo creo que si no nos sentamos todos los actores y valoramos cómo se puede modificar económicamente, porque si pierdes poder adquisitivo, pues probablemente la gente tampoco esté dispuesta a cambiar el modelo. Formativamente también, cómo vamos a asumir las competencias necesarias para tratar situaciones de urgencia, que muchas de las especialidades no van a ser las mismas que las que te encuentras en una mañana de 8 a 3 o en una tarde. Y por último, también creo que es importante hacer una variabilidad inclusive entre los diferentes servicios. Creo que hay una capacidad de voluntariedad para hacer pruebas. Por ejemplo, en Baleares están haciendo pruebas de turnos de 12 horas en primaria, que hay turnos de 12 horas, de 17 y de 24. Y en esta situación, en primaria sí que va bien, pero porque es una cosa voluntaria, que han montado ellos, que de alguna manera es una estructura que está montada desde la gerencia de atención primaria y por lo tanto funciona. Pero si ese modelo lo pasamos a hospitalaria, probablemente vamos a tener problemas a la hora de gestionar determinados servicios y sobre todo creo que se necesita un estudio importante. Primero, oyendo a todas las partes que estén implicadas en este proceso, la Administración, los sindicatos, los profesionales y, en segundo lugar, también valorando qué recursos económicos vamos a necesitar y qué recursos humanos vamos a necesitar. Bueno, vamos a ver, yo, indudablemente lo primero, como primer punto, los médicos no podemos perder dinero, primer punto, Ese es el primer bajo punto. ningún concepto. No digo eso, sino que si podemos ganar, deberíamos de ganar. Segundo punto, la asistencia cuando te haces médico es de 24 horas diarias los 365 días del año. ¿Y alguien la tiene que hacer? O sea, nos pongamos como nos pongamos. Indudablemente, ninguno de los tres, ni yo tampoco, por supuesto, hemos dicho lo mismo, que hay que hacer un estudio. No sabemos nadie, en principio, tenemos ideas, porque claro, aquí no hay más posibilidades que hacer o turnos o lo que tenemos, no tiene más. Pero ejemplo, por ejemplo, zonas de difícil cobertura. En nuestra comunidad en Castilla y León, y aquí está el consejero el máximo responsable, servicio. Claro, no es lo mismo el Hospital de Valdecilla, La Paz, que el Hospital de Ponferrada, o el Hospital de Soria o el Hospital de Teruel. Servicio donde tiene 11 personas, 11 médicos. 5 tienen exención de guardias, que ganamos en el año 95 con una huelga de todo el Insalud completo. 5. Y 6 de ese servicio tienen que hacer una guardia de presencia física y una guardia localizada. Y además tienen el derecho, normativa, de no hacer más de 48 horas semanales por un tema de salud laboral. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo arreglamos? O sea, es que esto no es un tema. Al lado de eso, hay servicios en la propia comunidad donde de la misma especialidad hay 50. No es lo mismo. Por lo tanto, ni todos tenemos que tener el mismo horario, ni parecido dentro del tema ese. Por lo tanto, es imprescindible que hagamos un estudio sobre este tema y lo pongamos encima de la mesa. Y creo que el que debe de reunir a todos los actores es el Consejo General de Colegios de Médicos de España. Creo, a todos los actores. Profesionales, políticos y de todo tú. Y en esto estoy hablando también de la ministra de Sanidad. No quien esté por debajo de la ministra de Sanidad, la ministra de Sanidad.
Por lo tanto, estas cosas las tenemos que hacer. Porque si esto que está en el mundo en este momento no lo arreglamos, desde luego el sistema tendrá problemas como los está teniendo gravísimos en este momento y un desasosiego entre el colectivo médico. Por lo tanto, yo creo que el camino es un estudio, analizarlo, ponerlo encima de la mesa, pero partiendo de esas premisas. El dinero, desde luego, las administraciones, y vosotros sois los consejeros de 3 administraciones, lo tendrán que poner porque nosotros no vamos a perder ni un duro bajo ningún concepto. Y ya defenderíamos como lo tengamos que defender. Segundo. Parece que no quieren perder dinero. Cuando hablamos de dinero ya aplaudimos todos. Sí, claro. sí, es fácil, ¿eh? Y hacemos bien, esto es lo que tenemos que hacer. Así hemos hecho durante los últimos 30 años algunos de los que estamos aquí. La segunda pregunta versaría sobre la atención primaria, tema importante, como puerta de entrada en el sistema. Los problemas de la atención primaria son muchos, pero destacaría, yo en particular, 3. Falta de reposición, que se está suplantando en todas las comunidades autónomas con la contratación de extracomunitarios sin título homologado de médico de familia. La infrafinanciación y la imposibilidad de tener acceso a las pruebas limita su capacidad de resolución. Importante. Tenemos médicos en este momento que no hemos tenido anteriormente a lo largo de la historia, donde el médico acababa con 6 años de carrera. Yo me entero, no hace mucho tiempo, que el último año en este momento de las carreras hacen test. Después necesitamos 4 años para prepararnos y debería de ser suficientemente capacitado para que sea resolutivo, porque la resolución quita, indudablemente, movimientos dentro de las urgencias, dentro de las especialidades. Por lo tanto, un médico con 10 años en este momento debe de ser resolutivo y las administraciones deben darle los medios para que sea resolutivo en esos 10 años. Hay una sobresaturación de las agendas en los centros urbanos y en los rurales, no en todas las comunidades. El consejero de la Comunidad de Castilla y León dirá lo que hemos firmado y lo que hacemos con respecto a la saturación en nuestra comunidad. Y también hay comunidades, en la nuestra ocurre, no sé si ocurre en Castilla y León, no sé si ocurre en las demás, que nos digan los 2 consejeros que hay, que pasan una jornada, en muchísimos casos, parte de su trabajo en transporte de una población a otra y de un centro a otro o de un consultorio a otro. Y la pregunta es amplia, ¿qué soluciones propondrían? Esto es claro, esto es para estarnos hablando 3 días. ¿Qué soluciones propondría en atención primaria, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural? Consejero. Bueno, pues yo creo que el tema de la mejora de la atención primaria es un clásico dentro de los temas de la gestión, y yo me lleva a pensar y a reflexionar en decir que una de dos, o todos los que nos dedicamos a estos somos bastante incapaces, lo cual es bastante posible, o bien que es que el sistema no tiene solución en sí mismo, porque llevamos años dando vueltas a la mejora de la atención primaria y la verdad es que yo creo que no sé si cada vez está peor. Hay un tema fundamental, que lo ha apuntado José Luis, que es el tema de la falta de médicos de atención primaria, que yo creo que viene a incidir últimamente a todos los problemas que tenía la atención primaria. La falta de esos recursos médicos hace que el sistema se tensione todavía más y que incluso cuando hay que tomar o hay una incidencia laboral o cuando hay un periodo de descanso, el resto del equipo de atención primaria sufra directamente las consecuencias de esa falta de médicos de atención primaria. Y hay que tomar una serie de decisiones a veces no agradables porque tenemos que garantizar la asistencia sanitaria, en el caso de Castilla y León, en un territorio amplio, muy disperso, con una gran carga de cronicidad y un importantísimo envejecimiento. ¿Qué más circunstancias yo creo que están en juego y que también hablamos siempre de ellas? El famoso aumento de la financiación de la atención primaria. Nosotros estamos ligeramente por encima del 20%, se pide un 25% del presupuesto, lo cual en nuestro caso serían muchos centenares de millones de euros a invertir directamente en la atención primaria y como hemos visto antes los médicos no quieren perder dinero, nadie quiere perder dinero y entonces hay que quitarlo de algún sitio, hay que desinvertir ese dinero para poderlo invertir en atención primaria en otras partes del sistema, porque realmente a veces no es fácil conseguir más dinero para un consejero de sanidad cuyo mayor enemigo es el consejero de Hacienda de cada uno de su comunidad.
En tercer lugar, yo creo que hay un hecho muy importante que durante el COVID se ha perdido y que ha venido a conturbar mucho el problema de la atención primaria y a que los propios pacientes pierdan la ilusión o pierdan el respeto o el cariño con el médico, que es la falta de presencialidad de la atención primaria. Nosotros estamos peleando duramente en Castilla y León por incrementar nuestras tasas de presencialidad, es decir, las consultas telefónicas o las consultas virtuales solo tienen un fin desde mi punto de vista, que es el fin meramente administrativo. Otro problema importante que incide sobre la atención primaria, pero realmente detrás de ciertas consultas administrativas hay actos médicos de importancia, y pongo un caso que está muy debatido, como pueden ser las bajas laborales. A mí me parece que es un tema de responsabilidad social y que el médico es el que está capacitado para decir si un paciente está enfermo o no está enfermo. Nadie más que el médico. Por supuesto, hay temas clásicos como pueden ser la distancia entre atención primaria y atención hospitalaria, otro tema que sigue sin resolverse, ni con gerencias únicas ni sin gerencias únicas. Sigue habiendo una distancia, una barrera entre atención primaria y atención hospitalaria. Y también yo creo que es muy importante el asumir que en muchos lugares, por lo menos de Castilla y León, hay un problema importante con la cronicidad, que es que debemos de dirigir la atención primaria a la cronicidad. Y eso se hace sobre todo haciendo un uso de la segunda parte que tiene el título de medicina familiar y comunitaria. Es decir, tenemos que aumentar y tenemos que ser capaces de poner en juego la parte de atención comunitaria que tiene la propia especialidad y que no somos capaces de llegar a desarrollar de un modo potente y ágil, porque además esto va a suponer el poder desarrollar esta parte de salud comunitaria con la parte de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad que tiene, que realmente el médico yo creo que se sentiría mucho más satisfecho con su profesión y el sistema sería mucho más sostenible, evitando la carga de enfermedad que luego tenemos años después. Y como no, también el aumento de la capacidad de resolución de la primaria. Nosotros estamos trabajando con el tema de la ecografía, con el tema de la retinografía, con el tema de la electrocardiografía consultada con los hospitales. Es decir, yo creo que, pero llevamos muchos años dando vueltas a lo mismo y al final hemos tenido que poner, como ha dicho José Luis últimamente, firmar un número de pacientes por agenda y abrir agendas de rebosamiento, agendas que hacen los médicos de primaria de modo voluntario e incentivado cuando faltan sus compañeros para evitar que las demoras se vayan, y no deja de ser una sobrecarga más. Por lo tanto, yo creo que hoy por hoy el punto más importante es tener médicos. No se puede hacer medicina sin médicos. Muy bien. César. A ver, la atención primaria es como el Sistema Nacional de Salud. Yo me jubilé hace 2 años y siempre oí hablar que el Sistema Nacional de Salud estaba en crisis desde que se fundó. Desde que Ernesto hizo la Ley General de Sanidad, al año siguiente ya se crea el informe Abril porque el sistema está en crisis y lo he oído siempre. Pues con la atención primaria me pasa lo mismo. Siempre es el mismo debate durante todo el tiempo. Yo vengo de una comunidad autónoma privilegiada. Nosotros no tenemos vacantes, nada más que 2, y porque no se quieren cubrir. Los propios compañeros están, ¿no? Y no tengo médicos sin título especialista, todos tienen título especialista en Cantabria. Están muy bien pagados, no voy a decir cuánto, pero muy bien pagados. Los que saben las cifras, que algunos por aquí las saben, saben que están muy bien pagados. Por tanto, tengo todo a favor, a remar a favor, para que fuera bien. Y sin embargo, tengo un grave problema entre la medicina de atención primaria de la costa urbana y la rural. Y la desafección de los profesionales por ir a las zonas rurales no la compenso con dinero ni con... Simplemente no quieren ir. Y ese es el gran problema que se nos está planteando a nosotros. Es verdad que en nuestra población tengo más consultorios rurales que ayuntamientos. Y los grandes ayuntamientos que tienen ciudades no tienen consultorios rurales, todos están en la zona. Hay ayuntamientos pequeñitos que tienen muy pocos habitantes, tienen 4 consultorios rurales, donde pasa consulta a 3 o 4 pacientes al día. Toda esta complejidad de la atención rural, que cuando esta gente se me va jubilando, no hay nadie que acepte y tome el relevo a estos profesionales, y es el problema que nos estamos planteando, ni con incentivos ni sin incentivos. Esta última generación de profesionales que ha terminado este último año, todos los residentes de atención primaria, les hemos
como no tengo vacantes, hemos creado 37 puestos de trabajo nuevos de médicos sin cupo asignado, con un incentivo económico muy importante para que vayan cubriendo vacaciones, para que vayan cubriendo bajas laborales, para que vayan cubriendo todo esto. Y si aguantan 3 años, sin oposición, tienen la plaza en propiedad. Pues bien, pues hay gente que no lo ha cogido. Y los que lo han cogido nos dicen, sí, pero yo hasta Corrales. De Corrales para arriba no voy. No, mira, si tú coges el contrato, le coges para cubrir la zona. Entonces, no quieren ir a la zona y renuncian. Cuando les das el puesto y dicen, no, pero es que esto para que cubras la zona, renuncian. Ahí es donde nosotros estamos enfrentando, y no tengo la receta, porque la receta de incentivos, de salario, ya lo hemos puesto en marcha. Y eso se agota al primer año. Entonces, cuando ves que también hay una gran desafección de los jóvenes, porque son las plazas que quedan vacantes en atención primaria de los 1000, te dices, bueno, pues vamos a poner más plazas 1000, pero si no la cogen. Si es donde más tasas de abandono hay y donde se quedan 200 que no quieren la plaza. Entonces, yo creo que hay que pensar con las nuevas generaciones de profesionales, el repensar el concepto de atención primaria con ellos, porque si no, por mucho que hagamos o que intentemos hacer, o lo que intentan hacer los propios veteranos, que están muy implicados en tratar de convencerles y tampoco consiguen convencerles. Y eso ya son colegas, ya no es la administración la que les está diciendo nada. Entonces, bueno, con autogestión en alguna comarca nos está yendo muy bien. En Liébana hemos hecho un programa de autogestión donde ellos se gestionan las agendas, en Cantabria la agenda es de 35 y no se puede pasar, incluida. Pero allí les hemos dado libertad para hacer las guardias, Nosotros tenemos, los equipos de atención primaria no hacen guardias, hay gente solo para hacer las urgencias de primaria, es un departamento aparte. En Liébana lo que hemos hecho es juntarles a todos, los que hacían las urgencias con los equipos de atención primaria, con los que hacían los consultorios. Nos hemos dicho, mira, ¿aceptáis la autogestión? Sí. Se acabó. Yo no te voy a mirar la agenda, no te voy a ver, pero tú me ves los consultorios, me haces las guardias de urgencias y me ves. Si luego a las 12 estáis en el bar tomando un vino, pues habéis visto a todos autogestión. Y está yendo muy bien. Y es por donde nosotros ahora vamos a replicarlo en otro valle, pero tienen que ser profesionales comprometidos, que quieran hacer eso y que les guste el modelo. Imponerlo, si vas a imponerlo, no te lo aceptan. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo que vayan a conocer cómo trabajan sus compañeros en Líbana, para que vean las ventajas. Muchas gracias. Manuela. Bueno, mi realidad es, además siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Es completamente diferente a la realidad de las dos autonomías, sobre todo a Castilla y León. Yo no tengo consultorios pequeñitos, pero sin embargo sí que tengo doble y triple insularidad en el caso de Formentera, ¿no? Entonces, en Formentera, en Ibiza y en Menorca, lo que tenemos directamente son las plazas de difícil cobertura. O sea, todos los A1 cobran un plus de difícil cobertura desde el inicio de la legislatura. Plazas vacantes como tales no tenemos, pero sí tenemos un déficit importante a la hora de cubrir una bolsa que previamente debería haber, como la que has comentado, para cuando alguien se pone enfermo, alguien tiene vacaciones, se pueda cubrir. Eso sí que conlleva una sobrecarga, porque cuando un compañero falla o se va de vacaciones o tiene que ir a algún congreso o alguna actividad, pues claro, la agenda se queda, como bien ha dicho Alejandro, o hacemos actividad extraordinaria por la tarde que la hace el mismo compañero o se reparte entre todo el grupo. Y ese es uno de los principales problemas, el intentar captar profesionales. También creo que sí que se nota una cierta desafección. Por ejemplo, en Baleares, de este cupo de médicos de medicina familiar y comunitaria, donde hemos fidelizado el 80%, es decir, yo desde este punto de vista digo, la gente quiere seguir trabajando en Baleares, pero sin embargo solo el 30% se ha quedado en atención primaria en un centro de salud. El resto se ha ido a los hospitales a hacer urgencias y emergencias. Esto también podría hacernos replantear un poco el modelo formativo. No se quiere lo que no se conoce. Los médicos de medicina familiar y comunitaria durante el MIR pasan una gran parte de su tiempo a nivel hospitalario, que es importante para conocer
las urgencias y que es importante para conocer los protocolos de derivación de un centro de los dos niveles asistenciales, pero que me parece que también deberían de pasar un tiempo similar en las zonas rurales. En mi caso me pasa igual que a ti, las zonas costeras donde realmente es menos atractivo. También creo que la Administración ahí tenemos que hacer un paso más, es decir, hay muchas zonas, cuando vas a un determinado lugar o un determinado centro de salud o una unidad básica y preguntas qué ocurre aquí o qué pasa aquí, en muchos casos puede haber un problema laboral de fondo que también creo que tendríamos que ser responsables de poder atajarlo, porque en nuestra experiencia eso sí que ha mejorado, que se llenen los cupos una vez que el problema laboral que existe o el mal ambiente laboral que existe por alguna causa se elimina. En cuanto a la capacidad diagnóstica, en Baleares en esa línea sí que hemos sido muy pioneros para intentar también potenciar en el tema de la ecografía, sobre todo, está casi en todos los centros de salud, bueno, casi no, en todos los centros de salud, pero además hay un mentor que cuando alguien comienza a hacer ecografía se va a Ibiza, se va a Menorca, se va a Formentera y los acompaña durante los primeros momentos cuando se pone en marcha. Claro, esto le da bastante capacidad terapéutica y capacidad diagnóstica. El problema secundario también está en la coordinación, una buena coordinación entre primaria y secundaria. Lo que hemos visto también es que en muchas ocasiones a nivel de hospital se están haciendo una serie de revisiones que realmente tendría que hacerla el médico de familia. Y la coordinación entre los dos niveles asistenciales me parece fundamental. De hecho, ahora lo que se están haciendo son muchas actividades formativas en endocrino, en neurología, para ver a nivel ese protocolo o esa coordinación y establecer los protocolos. Es curioso porque nosotros tenemos los dos tipos de gestión. Tenemos una gestión única en el área de Mallorca, pero tenemos una gestión compartida hospitalaria y primaria. Esto lo sabe bien Alejandro, ¿no? En Ibiza y en Menorca, que son gerencia única. Y la verdad es que la situación allí vuelve a ser la misma. Las zonas de la periferia son donde se dificulta a la hora de llegar los profesionales. Y el problema de primaria me parece que sigue siendo el personal, porque si solo tuviéramos un personal para poder incentivarlos a la hora de hacer formación, a la hora de que alguien se ponga, tenga una baja laboral y se pueda cubrir de una manera cómoda y tengan un tiempo cómodo para realizar todas las actividades, primaria debería de hacer promoción y prevención de la salud, atención a la cronicidad y sobre todo la asistencia, y tiene herramientas para hacer una asistencia con capacidad diagnóstica y en muchas ocasiones con capacidad terapéutica, ¿no? Y es la situación en la que yo creo que debemos de incidir. No creo que el aumento de plazas MIR sea una solución, porque ahora mismo, por lo menos en mi comunidad, nosotros estamos dando todas las plazas MIR que tenemos disponibles y hay que hacer también un ejercicio laboral a la hora de la contratación, porque por gerencias es más fácil contratar en el hospital o se pueden dar contratos más largos en el hospital que la dinámica que se puede encontrar a nivel de recursos humanos con la gerencia de atención primaria. Y este es un problema que tenemos que resolver a corto plazo para poder dar contratos largos tanto en atención primaria como en atención hospitalaria de entrada. Muy bien, Manuela. Dos palabras nada más. Primero, España es diferente. Tenemos 3 comunidades y no tiene nada que ver una con las otras. Una segunda parte, todos los ciudadanos españoles tienen el mismo derecho a tener una asistencia sanitaria, la que es. Castilla y León tiene 3.000, si no me equivoco, Alejandro, 3.600 consultorios. De ese orden. De ese orden. Hay centros de salud con 2.200 o 2.300 cartillas, tienen 9 o 10 médicos. Esto afecta enormemente a la profesión y afecta al funcionamiento también de los propios servicios. Por lo tanto, tenemos que trabajar sobre este tema y hacer las cosas, porque claro, no es lo mismo Castilla y León que las demás comunidades. Por lo tanto, tenemos que trabajar, y ahora hablaremos en el tema de la demografía médica, cómo afecta y cómo afecta principalmente a atención
primaria. Y hay una cosa que está clara, por lo menos en las comunidades que conocemos más, como por ejemplo es la nuestra Castilla y León, que los médicos no quieren ir a atención primaria. No quieren ir a Riaño, no quieren. Pero en Riaño vive gente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos una obligación, las administraciones y las organizaciones de representación médica, de hablar sobre este tema. Y a veces hablar sin miedo, porque a veces hablamos con miedo. Pero por encima de todo está el paciente también, al cual tenemos que tratar, sin desde luego vulnerar ningún derecho del colectivo médico. Por lo tanto, esa es la situación y tenemos que trabajar sobre ello, porque la atención primaria no es que sea importante, es vital. Y en este momento tenemos muchísimos problemas. La tercera pregunta que se refiere es a la demografía médica, tema importante. En Castilla y León recientemente hemos presentado un tercer informe, llevamos 3 informes, 6 años, sobre demografía médica, en el que vemos que la pirámide poblacional de los médicos ha cambiado en los últimos años, pasando a ser en forma de reloj de arena, y pensamos que la pirámide invertida puede pasar en los próximos años a una pirámide normal, lo que nos llevaría, ojo al dato, a una situación de paro médico. Y además es un paro médico asimétrico, es decir, que hay especialidades que no van a tener paro médico, por supuesto. La primera, si seguimos así, la atención primaria, que tenemos un índice de reposición que no llega al 1%, el 0,86%, pero tenemos especialidades donde el índice de reposición está en 5 o 5 y pico, quiere decir que sacamos 5 y metemos 5 y sacamos 1. Por lo tanto, vamos a ver en qué tal. Si estudios equivalentes se dieran en todas las comunidades autónomas, porque esto es una comunidad nada más, la que hemos visto, y nosotros, yo, quiero que el Consejo haga un estudio de este tipo, donde podamos saber qué es lo que pasa con este tema en todas las comunidades, para poder dar un planteamiento y una opinión. Entonces, yo les pregunto y os pregunto, ¿se plantean a lo largo de los próximos años, si no se toman las medidas oportunas, que haya paro médico, como ha habido hace no muchos años en algunas especialidades y en general en el sistema sanitario, si no se toman las medidas oportunas? Yo creo que además más temprano que tarde. Y has dicho antes que España es diferente, y lo es efectivamente. Estamos hablando de falta de médicos cuando resulta que somos uno de los países occidentales de la OCDE que mayor número de médicos por habitante tiene. Y aún así, bueno, pues tenemos una situación en la cual todos, a excepción de César, que es un afortunado, pedimos médicos para cubrir nuestras plazas. ¿Qué lleva esto? Pues ¿a qué se debe esto? Pues a un problema de falta de planificación en condiciones. Porque, bueno, hasta ahora se ha planificado, de acuerdo a algún estudio que hay hecho de un universitario, de unas personas, economistas, por cierto, que han hecho este estudio, y que, claro, no tienen en cuenta dos cosas que creo fundamentales. La primera es que los profesionales se mueven por el Sistema Nacional de Salud de modo permeable, es decir, yo puedo saber qué es lo que yo necesito, pero no lo que necesita Baleares o Cantabria. Y en segundo lugar, que no tenemos conocimiento, por lo menos yo, de cuál es la situación, las necesidades de la privada. Y los médicos se forman en el sistema público y se van a la privada. Entonces, la primera medida es que necesitamos, para evitar esta situación, que como digo creo que se va a dar más temprano que tarde, y ahora diré por qué, el que tener una planificación conjunta de todo el Sistema Nacional de Salud, de cuáles son las necesidades reales y, por supuesto, quitar el partidismo político a la hora de ofrecer o no ofrecer plazas de formación mira al examen. Porque claro, si Manuel ahora o yo quitamos plazas de formación de anatomopatólogos, tenemos a la fuerza política contraria echándonos al cuello diciendo que recortamos. Entonces, claro, no se puede hacer gestión, o es difícil hacer gestión si no hay un pacto. Yo he tenido la suerte de vivir desde el inicio de los resultados del estudio del año 2019, que bueno, es un estudio que es real, como ha dicho José Luis, es cierto que solo afecta a Castilla y León, pero en el año 19 se veía como apocalíptico lo que iba a ocurrir años después. Y resulta que en el año 24 tenemos más médicos que los que teníamos en el año 19, lo cual... Poquitos más. Pero tenemos más, no tenemos menos, porque se aventuraba que íbamos a tener muchos menos.
¿Qué pasa? Que evidentemente nos hemos visto que los índices de reposición, que también eran apocalípticos en el año 19, resulta que solamente 5 años después la mayoría de las especialidades están en verde, es decir, que superan el 1,2 del índice de reposición egresados del MIR jubilados. Realmente, si seguimos a este ritmo y no paramos, pues es muy, y además teniendo en cuenta que la generación del baby boom se jubila en pocos años, va a haber un excedente de médicos bastante importante. Yo siento decirlo, por lo tanto, es urgente una planificación conjunta de cuáles son las necesidades del sistema y no decir, ala, nos ponemos a producir médicos a troche y moche. Pero dada la situación de nuestro sistema de salud, dada la situación del órgano que tiene que trabajar a través de sus múltiples comisiones, que es el Consejo Interterritorial, veo difícil que esto, con el actual Ministerio, veo muy difícil que esto se pueda llevar a efecto. Muchas gracias. Sí, yo en esto veo dos escenarios, uno a medio plazo y otro a largo plazo. A medio plazo vamos a tener un escenario de déficit de médicos, porque ahora estamos conteniendo mucho porque no se jubilan. Yo tengo una tasa de prórroga de jubilación del 72%. Pero claro, llegará un punto que tendrán 70 años y ya no hay forma. Entonces estamos disfrazando las jubilaciones. Se jubilan tantas, pero no tengo tantas porque el 70% se me quedan. Y ese 30% le puedo cubrir. Si se fueran todos, yo no podría cubrir. Se me jubilan al año 93, 92 médicos de primaria, me salen 30, me encontraría en una situación muy delicada. Pero claro, llegará un momento en que eso va a plantearse porque ya no van a poder seguir. Y por tanto, ahí vamos a tener un problema con determinadas especialidades, como habéis dicho, serio. Y luego tenemos otro problema también de otras especialidades que cuando terminan la formación MIR no acceden al sistema público. Por ejemplo, dermatología. Conseguir un dermatólogo para el sistema público hoy en día, todos terminan y se van al sistema privado porque hay otro mercado. Pero además hay inferencias que pueden afectar seriamente, porque ahora tenemos por encima el tema Muface. Si Muface no sigue, va a haber un exceso de profesionales en la privada que van a poder estar disponibles para incorporarse a la pública porque se van a quedar sin un volumen de personas para atender brutal. Entonces, todas estas cosas distorsionan los escenarios que se planifican en el libro que ha mencionado Alejandro o que se dibujan, y creo que estoy más en la posición que tú estás de que a través del Consejo se tenga un escenario vivo, que vaya contemplando estas cosas y que vaya introduciendo esas. Y bueno, ¿y qué pasa si mañana Muface desaparece y hay una plétora de médicos de la privada que necesita reubicarse y recolocamos? ¿Qué pasa si siguen los jóvenes no cogiendo las plazas de medicina de familia? ¿O siguen abandonando la medicina de familia cuando empiezan a venir, que es la mayor tasa de abandono? Que no es un escenario fijo de un libro que publicas basado en las edades nada más. Y luego también el avance de la medicina va cambiando. Vamos a tener avances tecnológicos muy importantes que te cambian el perfil y el número de profesionales que necesitas. Seguimos formando cirujanos torácicos cuando ya su campo cada vez se va reduciendo más. Y ahí vamos a tener cirujanos torácicos en paro porque el volumen de cirujanos torácicos que forma España no va a tener mercado. Y sin embargo, seguimos formando muy pocos neurólogos cuando sabemos que el deterioro cognitivo de una población cada vez más envejecida va a tener una necesidad mucho mayor de neurólogos. Entonces, muchas veces no es los números absolutos, sino las necesidades. Y luego distribuyéndolas por comunidades, claro, porque evidentemente la realidad que tiene Alejandro o la que tiene Manuela no se parece en nada a la mía. Yo estoy a 45 minutos, están todos de un gran hospital en mi región, con dificultades, porque es una región muy pequeñita, es solo 5.000 kilómetros cuadrados, pero tenemos 28 puertos de montaña. Y ahora ya no hace tan mal tiempo como antes, pero sí que tenía dificultades de movimiento. Pero en términos generales, todo el mundo tiene acceso a esa especialidad, pero en otros sitios no. Y no vais a poder dotar todos los hospitales con toda la capacidad. Por tanto, el estudio había que hacerlo y tenerlo permanente y vivo e ir introduciendo toda esta serie de factores para irlo modulando, para las ofertas que hagamos. Porque no se trata de retraer oferta,
Se trata de cambiar ofertas. Bueno, pues a lo mejor tengo que quitar radiólogos y poner más nefrólogos o viceversa, o tengo que poner... Bueno, yo voy a decir que realmente yo sí que he hecho un estudio de la Comunidad Balear y lo hice desde la base del Colegio de Médicos. Creo que es la mejor base donde se puede ir a informar, o la que se puede utilizar. Era la base anonimizada del Colegio de Médicos de Baleares, porque allí sí que se contempla el desempeño profesional, inclusive en mixto, público y privado, aparte de la especialidad y aparte de la edad media, de muchos elementos que se pueden consolidar en esta base. Es mi trabajo de tesis doctoral, y tengo que decir que cuando me invitó José Luis y me dijo hablemos de demografía médica, fui a mirar, porque es un sistema de inteligencia artificial que termina en el 2025 y me ha dado la oportunidad, al comprobarlo, si al menos en la parte pública había más o menos coincidido lo que se había proyectado, ¿no? Y en muchos aspectos sí, hay un acortamiento de la edad, como bien dices, de la edad global, pero sin embargo, si vas a mirar en el servicio de salud, ahora mismo yo tengo 200 profesionales que son mayores de 65 años, con lo cual es, como bien dices, creo que hay una parte que estamos disfrazando de alguna manera, ¿no? Y en los últimos 5 años, de 60 a 65, se jubilarán 600 profesionales. Es una cifra importante a la hora de poder hacer reemplazo, que era lo que prácticamente me salía, que iba a tener 200 y pico de jubilaciones y 100 y pico de introducciones dentro de la demografía de Baleares. Pero yo diría un elemento. Aquí se han hecho muchos estudios, y los estudios que se han hecho por parte del Ministerio tenían un sesgo muy importante. En primer lugar, contaban que el lugar de trabajo estaba ocupado por un especialista, este es el primer sesgo, y que las plazas que necesitábamos eran las que estaban ocupadas, cuando realmente había plazas sin ocupar que no se habían contabilizado. Y en tercer lugar, que la jornada laboral era al 100% de cada uno de los que estaban, que tampoco era al 100%. Y decía, de este colectivo, un 20% se dedica a atención sanitaria privada, que también era una aproximación. Y a pesar de eso, ya decía el último estudio del 2020 que iban a faltar 9.000 profesionales. O sea, yo no tengo tan claro que realmente la situación que vamos a ver en un futuro. Creo que se necesitan dos tipos de estudios. Un estudio que analice el número de médicos que se necesitará de aquí a 10 años, y un estudio propio de cada comunidad autónoma, porque el último estudio del Ministerio también decía que había muchos médicos de medicina interna. En Baleares es un déficit absoluto de medicina interna. Entonces, claro, no se corrobora. Yo quiero sacar más plazas de medicina interna, pero a lo mejor, no sé, voy a decir, me sobran anestesistas, por no decir otra especialidad, ¿no?, que se vea comprometida. Por lo tanto, uno de los elementos ahí sí que tiene que haber un pacto claro de salud y un pacto claro de decir, vamos a modificar esto según las necesidades de cada comunidad autónoma, porque es imprescindible que cada comunidad autónoma sepa cuáles son sus necesidades, y esos estudios deberían de hacerlo. Por otro lado, hoy tenemos la inteligencia artificial, tenemos las grandes bases de datos. Nosotros en Baleares tenemos Nexa, que tiene un importante número de datos de toda la población. Es muy importante el conocer cuáles son los distintos escenarios en los que nos podemos encontrar, y para eso existe la microsimulación. Y como dices, si viene Muface, que en Baleares parece que serán como 9.000 personas más a las que tendremos que atender, oye, pues esto ¿cómo nos va a influenciar? Se puede hacer una microsimulación. También se puede hacer una microsimulación. Si se me jubilan tantos en 10 años se me jubilan tanto, ¿qué situación me puedo encontrar viendo las entradas en el momento actual que tengo? Para eso, ¿qué se necesita? Se necesita una buena base de datos. Y el problema creo que es la calidad del dato. Por eso yo creo que lleva razón el doctor Villarite en que quizás el Consejo General sea
uno de los de los que mejor puede utilizar la realización de un estudio de demografía médica, porque ellos sí que conocen cómo se encuentran los médicos, pero tienen que tener todos los datos. Si realmente están jubilados, si están activos, si están en pública, si están en privada, si tienen un ejercicio mixto, qué grado, o sea, tenemos que colaborar dando toda la información, porque si no tenemos esa información es muy difícil tomar decisiones. Y otro elemento es que muchos de los residentes que se forman, nosotros en el 2022, una de las fuentes más importantes de trasvase fue de pública a privada. Tenemos que pensar que estamos cada vez concertando más porque las listas de espera hay que bajarlas y estamos utilizando todos los medios a nuestro alcance. En muchas ocasiones eso lleva a que tengan muchas ofertas en sanidad privada para que probablemente sean muy generosas en función de la que tenemos en la propia administración pública. Y es un elemento también a tener en cuenta. Si no contabilizamos qué capital humano se nos va al ejercicio privado, es muy difícil que realmente podamos tomar decisiones. Pero sigo diciendo, creo que la base está en que nuestras plazas MIR deben de ser plazas que salgan en función no del número de acreditaciones que tenemos, sino en el número que realmente necesitamos. Y si yo veo que dentro de 3 años mis necesidades en anestesiología están cubiertas, pues a lo mejor de 7 que tengo puedo sacar 4 plazas. Pero sí que necesitaría aumentar las que tengo de medicina interna, porque son condiciones circunstanciales diferentes. Y eso, si no hay un pacto político, es difícil tenerlo y llevarlo a cabo también. Muchas gracias, Manuel. Vamos a ver, los médicos no estamos atados a nada. No. Los médicos no estamos atados a territorio, no estamos atados. Los médicos tenemos que tener la libertad para movernos donde queramos. Lo que pasa es que en este momento la distribución de los médicos no es la oportuna ni la que tiene que ser en muchos sitios, pero a nivel provincial, a nivel dentro de la provincia, de una comunidad de las propias provincias, e inclusive de la propia provincia de los diferentes hospitales o centros de salud. Es decir, nosotros, en Castilla y León, y aquí está el consejero, tenemos unos problemas que tiene que ver Valladolid con Salamanca, con Ponferrada con León, Soria, es decir, no tiene nada que ver. Y además los médicos van donde creen que tienen mejores condiciones, por lo tanto no van a estar atados a nada. Estudios de esto tenemos que tener y tenemos que beneficiar de alguna manera, tenemos que hacer algo para que los médicos puedan distribuirse como ellos quieren y tener asistencia. Lo que sí es cierto es que en muchos sitios, sobre todo en zonas de difícil cobertura, estamos teniendo unos problemas totales y absolutos para dar la asistencia a la cual las administraciones, y vosotros sois máximos responsables de administraciones, tenéis la obligación de dar la asistencia. Por lo tanto, conjugar los derechos, los intereses y la necesidad de dar la cobertura correspondiente tiene muchísimas dificultades, pero la tenemos que hacer impepinablemente. Por lo tanto, vamos a ver en este tiempo cómo lo hacemos y de qué manera, porque si no iremos pues a una debacle como en este momento y una inviabilidad del propio sistema sanitario y a unas dificultades de funcionamiento para el colectivo médico totales. Vale, la última pregunta es la relacionada con la prescripción de enfermería. Esta la he traído por el tema de la viabilidad, ya que la enfermería dice que si no se hace la prescripción de enfermería, pues resulta que no es viable el sistema sanitario. Y dice, sabiendo lo que estamos, que lo sabemos todos los que estamos aquí, que el diagnóstico y el tratamiento son 2 aspectos exclusivos de la profesión médica, la pregunta es concreta. ¿Aplicarían, y que tengamos tiempo para que preguntéis todos vosotros, aplicarán las guías de indicación de uso de medicamentos sujetos a prescripción médica sin el consenso, en particular de los consejos de enfermería y los consejos médicos? Yo voy a ser muy breve. Si no hay consenso, no hay aplicación. Y solo hemos aplicado en aquellas que hay consenso. Es decir, está muy claro cuáles son las competencias de las profesiones. Como has dicho muy bien, la competencia médica es diagnóstico y tratamiento. Siempre que suponga un diagnóstico, no es fácil llegar a un consenso. Muy bien. César. Lo mismo, nosotros solo tenemos una aplicada porque se ha logrado el consenso.
Manuela. Es exactamente igual. Nosotros sin consenso realmente no vamos, sin consenso y sin una validez legal no vamos a hacer absolutamente nada. Se han aplicado aquellas en las que hay consenso. Lo que pasa es que yo sepa, y no sé si en vuestras comunidades, en algunas de que se han aplicado, que no hemos dicho nada, pero tampoco hemos pedido el consenso. ¿Lo habéis pedido en las comunidades sobre el tema de la fiebre y sobre el tema? Que yo sepa, no. Lo que sí se va a pedir es el tema de la urología con el tema de los tratamientos, y en eso no hemos hecho en Castilla y León nada, y me imagino que en las vuestras tampoco. Pero para las demás no hemos pedido el consenso. ¿Vais a pedir el consenso para el tema de las guías de la urología? Y si no hay consenso, ¿no se aplicarán en vuestras comunidades? ¿Sí o no? Creo que ya hemos contestado. No, bueno, pero me O sea, gustaría... no ha salido ningún tipo de guía nueva en Baleares, pero con lo cual no hemos practicado ninguna guía. Y cuando comencemos a ponerlas en marcha, evidentemente antes se pedirá el consenso. Las que estaban ya me las he encontrado hechas. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, ya te lo he dicho, solo hay una que hay con consenso y las demás están trabajando, hay grupos de trabajo trabajando, pero que no avanzan. Si no logran el consenso, no se van a poner. Muy bien. Vamos a ver, las preguntas... no las tengo yo, las preguntas que... Sí, pero esto habrá que encenderlo. Estoy un poco ya para la tecnología. ¿Dónde? Mira, a ver, dale a esto. Que no funciona. Ven para acá, dale, anda. Somos ciberbubos. Claro, os dais cuenta que ninguno. A ver cómo lo arreglamos esto. Luego hablamos del ChatGPT. Imposible. Somos de la otra. ¿Están las preguntas allá? A ver, primera pregunta. Existen hospitales, servicios que trabajan a turnos médicos, 12 horas. Quizás copiar lo que ya funciona y preguntar si están mejor o peor que antes. Quizás el sueldo base es lo que se tiene que cambiar y no depender de las guardias. ¿Quién quiere contestar? Yo sé, existen unidades, hospitales no, pero unidades que trabajan con turno de 12 horas, servicios de intensivos, servicios de urgencias, que ahí es fácil el turno de 12 horas y por tanto te garantiza, porque son unidades especiales, te garantiza la continuidad, pero trasladar eso, por ejemplo, a un servicio quirúrgico que tiene consultas, que tiene quirófanos, que tiene planta, que tiene... es inviable ese modelo. O sea, ese modelo puede valer para algunas unidades especiales, pero nada más. Lo otro que se plantea era... El sueldo base. El sueldo base. Si se tiene que cambiar y no depender de las guardias. Vamos a ver, es que el personal estatutario es una forma especial de ser funcionario y por tanto viene regulado por ley los salarios. Y aquí entonces lo único que podemos hacer las comunidades es modificar los complementos, que es a lo que jugamos. Pero el salario base nos le marca todos los años el Estado. Pero para todo el mundo, además. Para todo el mundo, claro. Entonces, o salimos de ahí... Esta es una pregunta recurrente desde hace 30 años. Claro. Yo siempre he defendido que hay que salirse de ahí, pero... Alejandro. Yo digo que a mí me da un poco igual que el salario dependa de la guardia o no, pero siempre que la guardia esté cubierta, es decir, la asistencia hay que cubrirla, cómo se pague, habrá que llegar a un acuerdo, pero en lo que no podemos olvidar es que los pacientes tienen la mala costumbre de ponerse malos de noche. Entonces eso hay que cubrirlo. Que se pague de una manera o se pague de otra, es decir, eso se puede estudiar o se puede analizar. Lo que no es de recibo, es decir, como el salario no depende de la guardia, no hago guardias. No hago guardias. No extiendo la atención durante todo el día. O sea, como se pague, se puede llegar a un acuerdo. Ahora hay que cubrir todos los tramos horarios. Manuela. No, yo creo lo mismo, creo que hay que cubrir porque tenemos que dar una asistencia a nuestros pacientes durante todas las 24 horas del día, pero que realmente pues el turno ese de guardias de 12 a 12 en los servicios que sea viable y van bien y están bien me parece fenomenal, como en primaria que hay de 12, de 17 y de 24 que se la dividen de 12 a 12 y funciona y están contentos con ese sistema. Perfecto, lo que hay que intentar es un complemento que realmente haga del complemento de guardias que teníamos previamente, es decir, que no perdamos dinero, como bien has dicho.
Pero es que con Yo esto- algún día, cuando deje de ser consellera, volveré a ser médico, con lo cual, No, médico sigue siendo. sí, volveré a trabajar. Vamos a ver, el tema del sueldo base es El recurrente. quirófano. Y tema laboral, casi de todo lo que estamos hablando son temas puramente laborales. Si nosotros pusiéramos un sueldo base de 50.000 euros o de 100.000, las guardias no las tendrían que seguir pagando, ¿eh? Porque es un complemento más. Lo que sí está claro es que al final el sueldo base, que es el que tenemos todos, Grupo A, podemos poner una 1,1 o una 17 en este momento. Lo que queramos ponerle más, es poco, mucho, regular, pero al final el dinero que percibimos es fijo en unas cantidades y es complementario en otras. Y cuando tenemos la jubilación, nos jubilamos con una cantidad que llega a un límite y estamos jubilándonos la mayoría de los médicos con el máximo de jubilación. Por lo tanto, esta pregunta que es recurrente y recurrente sobre el sueldo base, y lo oímos en muchos sitios, pues esto, que el sueldo base fuera mayor, pues mejor, ¿eh? Lo que sí tenemos que hacer, y hemos hecho a lo largo de la historia, es intentar los médicos ganar más dinero, y así lo hemos hecho. Y no nos lo han dado nunca gratis. Cuando nos hemos cobrado más dinero, y hace mucho tiempo que es de esto, y en alguna comunidad hace poco tiempo, ha sido a base de trabajarlo y lucharlo, cosa que no es fácil en este momento, movilizar al colectivo médico para que pueda reivindicar sus derechos y sobre todo sus derechos laborales y económicos. Por lo tanto, esto no lo van a hacer gratis en absoluto, y si los médicos en este país queremos ganar más dinero, tendrá que ser con nuestro esfuerzo y con la representación del colectivo médico y de aquellas representaciones que tenemos a través de nuestras organizaciones profesionales, exclusivamente profesionales. Segunda pregunta. Las guardias, aparte de ser obligatorias y no tener desgravación fiscal como en otros países, no cotizan como tiempo trabajado para nuestra jubilación. Se estima 8 años. Hay estudios que demuestran daño para la salud. Eso no impide ponernos jubilar antes como policías y bomberos. ¿Debería de cambiar? Vamos a ver, esto es como la Preguntas sindicales puras y duras. Sí, pero es como la ley de riesgos laborales, ¿no? O sea, quiero decir, la aplicación estricta de la ley de riesgos laborales en un hospital nuestro cambiaría la organización seguro. Pues en esto me pasa igual, ¿no? Con la guardia. O sea, quiero decir que son preguntas que no digo que sean retóricas, pero son preguntas recurrentes en las cuales, evidentemente, el trabajo que cualquier trabajador, en este caso el médico, realiza, debiera cotizar y debiera ser. Pero el sistema que tenemos es el que tenemos. O sea, ¿podemos avanzar hacia un cambio? Sí, pero como tú has dicho, no será un cambio fácil, será un cambio doloroso y será un cambio y hay que lucharlo. Muy bien. Pero es que no hay más argumentación. Estamos en la administración, ¿no? Alejandro. Y además estamos en la Administración y desde las comunidades autónomas no podemos cambiar legislación básica del Estado, con lo cual volvemos a la situación inicial, a otra cosa recurrente, como la pregunta. O llegamos todos a un acuerdo y se cambian las cosas que hay que cambiar o no se va a cambiar. Muy bien. No, yo Manuela. pienso exactamente lo mismo. O sea, esto es una situación que no está en nuestras manos ni cambiarlo ni legislarlo. Una cosa que es que todos los que estamos aquí hemos hecho guardia. Claro. O sea, que tampoco somos bichos raros que no sepamos lo que es. Entonces, parece que a veces, pues es que tú no entiendes, hombre, perdona, pero todos hemos hecho guardia. Y sabemos lo que es hacer guardia y sabemos que no tenías derecho a que te cotizaran, que no sabíamos que no tenías derecho a nada, que te las pagaban por una miseria a la hora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la administración tiene distintos rangos donde hay que acordar estos acuerdos y en este caso sería a nivel de administración central Claro. por eso tendría que estar la ministra. No es a nivel comunitario. Tenía que estar la ministra para hacer todas estas Claro, cosas, indudablemente. Claro. Esto tiene el recorrido que ha tenido y esto ha sido defensas por parte de organizaciones y de CENSE en particular durante muchos años, ¿eh? Y no lo hemos podido conseguir, ni muchísimo menos, pero que tenemos que seguir con estos temas. Existen hospitales y servicios que trabajan a turnos médicos, 12 horas. Quieren copiar lo que ya funciona y preguntar si están mejor o peor que antes. Quizás el sueldo base es lo que se tiene que cambiar y no depender. Hasta eso. ¿Qué piensan los ponentes de la influencia del deterioro o rechazo de los jóvenes a la atención primaria por la formación de grado en manos de especialidades hospitalarias exclusivamente y el déficit de formación de los estudiantes por profesionales de atención primaria? Yo
pienso que ese es un factor, pero uno más de los factores, porque en las facultades ya los alumnos en quinto, tú has dicho en sexto, no, en quinto ya se están yendo a academias y no están yendo a clase, ¿no? Y es verdad que la representación de primaria en las facultades no existe. Entonces hacemos un cóctel, por un lado, el objetivo no es aprender medicina, es prepararte el MIR, y enfocas todo el estudio de la carrera a eso, y en ese enfoque además la primaria no está representada, son muy pocas facultades las que tienen asignatura de primaria, y además es muy pequeñita. En muchas la hay, es opcional, y en otras es muy pequeñita, con lo cual no tiene representación. Y yo creo que eso sí que influye en que los jóvenes no conozcan primaria. Pero para mí influye más el MIR, lo ha dicho Manuela. O sea, si el MIR de medicina de familia se basa en el hospital, cuando llega al pueblo te pide una resonancia, porque se ha formado en el hospital y viene con una mentalidad hospitalaria. Deberían rotar mucho más por atención primaria para desarrollar otras habilidades que son las inherentes a la atención primaria, desde mi punto de vista. Muy bien. Alejandro. Yo creo que efectivamente se añade quiero añadir a lo que no hay en las facultades conocimiento de lo que es la medicina primaria. Yo añadiría otras dos cosas. La segunda es que realmente una de las partes de la medicina que más vocación requiere es la atención primaria, y el sistema MIR, que es muy bueno para elegir a muy buenas aspirantes, realmente mira muy poco la vocación, y por lo tanto nos encontramos que como se necesita mucha vocación y es menos satisfactorio, hay menor derivación hacia la primaria de la gente que se forma. Y luego, en tercer lugar, evidentemente, yo creo que también habría que dar una vuelta a la formación de atención primaria, porque están mucho tiempo en el hospital. Yo creo que la atención primaria deberían de estar algo en el hospital, evidentemente, y sobre todo mucho más en la atención primaria. Y en mi comunidad todavía se basa más, y es que no conocen el medio rural, porque apenas tenemos centros de salud docentes, unidades docentes en centros de salud rurales, con lo cual es muy difícil que vayan al medio rural si no lo conocen. Bueno, yo en el caso de Baleares no es así. Baleares en la UIP tiene una formación en atención primaria importante. Hay un problema quizás también de ubicación. Los centros de salud han crecido mucho en cuanto a equipos multidisciplinares, y entonces hay poca ubicación, son poco amables a la hora de poder tener a un estudiante de medicina al lado en la consulta, pero a pesar de eso, lo que sí creo que la formación debe de poner en valor lo que realmente pueden ofrecer al sistema de salud, y eso yo creo que no nos deberíamos de cansar de decirlo. La promoción, la prevención de la salud se lleva desde primaria, la atención a la cronicidad se tiene que tratar desde primaria, y primaria es el eje que vertebra hospitalaria. Entonces, si realmente pensamos que en los hospitales la especialidad cada vez está más especializada, como no tengamos una primaria que sea capaz de vertebrar todo aquello, realmente vamos a una parte voy a mirarte una parte del ojo, ni siquiera todo el ojo. Entonces, es una especialización de tal nivel que ese mensaje tiene que calar, y tiene que calar en el grado. Y luego, por supuesto, a nivel de formación MIR hay que darle todas las herramientas para que se sientan realmente empoderados, y que realmente lo que se dice de que el 85 o el 90% de las consultas que llegan a primaria se podían finalizar en primaria, pues tengan herramientas para poder hacerlo. Entonces, creo que son los dos elementos, pero realmente en la Universidad de las Illes Balears sí que hay formación en atención primaria desde el primer curso. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta, nos quedan 3 minutos. ¿Qué piensan los ponentes de la influencia del deterioro o rechazo de los jóvenes a la atención primaria para la formación de grado? Otra. Esa ya la hemos hecho. No. Estamos de acuerdo que hay que realizar un buen estudio a nivel estatal, pero para ello se necesita un buen registro. El Consejo dispone del mejor, aún no siendo completo. ¿No creen que el primer esfuerzo debe ser completar el registro para poder planificar las necesidades de las distintas especialidades? Bueno, yo voy a decir la primera vez, creo que sí. Os animo a todos a que completéis el registro, porque realmente sé que se está trabajando mucho desde el Consejo General, y creo, como he dicho, que si completamos el registro desde todos los colegios de médicos, tendremos una base de datos que será la mejor base de datos que existe ahora mismo en España. Yo creo que es necesario,
y yo creo que la iniciativa que se ha tenido en Castilla y León es positiva, porque realmente como los colegios, como entidades de derecho público, son colaboradoras con la Administración. En este caso, este estudio colabora mucho con la Administración para hacernos ver cuál es la situación, y yo, por supuesto, creo que sí. Y además, incido en lo mismo, no solamente el registro del Colegio de Médicos, si lo dijiste tú en el Consejo Interterritorial, el propio registro de profesionales sanitarios, al cual todos contribuimos. Ya hemos conseguido que todas las comunidades autónomas den datos, pero también la pidió, y fue Manuela, y quiero decirlo aquí, en el que el último Consejo, el último Pleno, pidió el feedback de esos datos hacia las comunidades autónomas para que conjuntamente nos sirvan a ver cómo estamos todos. Sí, o sea, que las comunidades autónomas pudiéramos utilizar el registro estatal de profesionales sanitarios como herramienta de gestión nuestra, y que nos permitieran entrar sin poder modificar datos, pero que nuestros datos y los datos del resto de las comunidades autónomas los pudieran extraer para tener una visión global de lo que está sucediendo. Sí, sí, y además es que es muy importante, y José Luis lo ha dicho, ¿no? Porque necesitamos saber cómo está en otras comunidades, porque los médicos se mueven. Sí. Entonces no me puedo limitar a lo local. Mi estudio, yo tengo todo muy bien, ya, pero Cantabria es muy pequeñita, la facultad, solo el 25 a 30% de los alumnos son cántabros, gente de fuera, y los residentes, menos del 20% son cántabros, el 80% son residentes de fuera, que la tendencia es cuando terminan a irse, a volver a sus lugares de origen si no conseguimos fidelizarles de alguna manera. Por tanto, sí que necesitamos saber qué se está formando en otros sitios, qué perfiles hay en otros sitios y qué excesos o no de profesionales tienen. Por eso el acceso al registro de todos es vital para nosotros también. Muy bien, yo creo que con esto nos quedan 24 segundos. Yo creo que terminamos. Yo creo que ha sido muy interesante. Yo creo que sí. Dice que como vamos con retraso, que la siguiente empieza a las 4:30. Para terminar, yo creo que esto ha sido interesante, debemos de hacerlo más, no en 90 minutos, sino que tenemos que llevarlo desde el Consejo, aglutinar a todas las organizaciones profesionales y políticas para intentar darle solución a una situación en este momento de máxima dificultad en el sistema sanitario. Si no lo hacemos, el sistema sanitario de alguna manera va a quedar obsoleto, va a poder capotar, y esto es un problema importante y principalmente para los ciudadanos de este país. Por lo tanto, todos debemos de remar en la misma dirección, y remando en la misma dirección, y normalmente el sistema sanitario, que lleva muchísimos años y debería de durar muchos años. Gracias por sus asistencias. Hasta la próxima. Y enhorabuena que has terminado en tiempo. Claro.